Hola Santiago y hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 5 grados la temperatura actual, 24 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. Veamos las máximas en otras ciudades como Concepción, la máxima 18, en Temuco 16, en Arica 18. ¿Dónde hace más calor para irnos? En Copiapó, 24 la máxima. Y en La Serena y Coquimbo, máxima 15 grados para hoy, miércoles 19 de agosto. Estamos ya en el primer café de los miércoles, la bancada juvenil, como le llamo yo, que lo vamos a compartir hoy con Diego Calderón, que es el presidente de la Juventud, la Democracia Cristiana. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Buenos días. También estamos con Sebastián de Polo, el coordinador nacional de Revolución Democrática. Todavía no es partido, ¿no? Todavía no es partido. Buenos días. Buenos días. ¿A dónde hay que ir a firmar? En notarías, pero aún Cervel no nos da el edicto que dice que podemos partir. ¿Por Estamos qué? en esos trámites. Ah, es una cuestión burocrática. Es una cuestión burocrática, sí. Ya. Y Guillermo Ramírez, que viene en camino, el secretario general de la UDI, está en un taco a la salida de la 5 Sur. Para quienes estén también por el lugar, sepan que está lento el tránsito. A ti también, Diego, te pasó hoy. ¿Dónde estaba el taco? En Lord Cochrane. En Lord Cochrane. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria, no sé si con autorización, pero están tomándose espacio de la calle para construir su edificio. Bien insólito por lo demás. Bien insólito. El otro día pensaba lo mismo cuando cortaron una calle, porque en un edificio que se estaba terminando de construir, la grúa se tenía que ir, ¿no? Entonces te comunican que al día siguiente esa calle va a estar, no se puede transitar porque va a irse la grúa. Yo decía, ya, está bien, se tiene que ir la grúa, pero por lo menos nos podrían haber preguntado. O no sé, es como o señalizado también. No, y bueno, pero en fin, se construye mucho en Santiago, se está construyendo mucho y bueno, son los inconvenientes del caso. Pero bueno, estamos acompañados como cada mañana por la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué significa ser una buena empresa en el mundo actual? Gran pregunta. Sí, que su producción impacte positivamente en lo social y medioambiental. Son las palabras expresadas que serán analizadas hoy en un encuentro de expertos en comercio justo en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, la Universidad Alberto Hurtado. Interesante esto de las empresas. El otro día también conversaba con Trabajo para un Hermano, que tenía una actividad con el decálogo del buen trabajo, en todos los puntos de vista y los aspectos que nos comentaban, muy interesante. Y esto también, por ejemplo, dice, impacte positivamente lo social y medioambiental. ¿Ustedes qué mirada tienen al respecto? A ver, Sebastián. Oye, yo creo que en general las empresas, hemos tenido una discusión estos últimos años y medio con las empresas que están como muy atrincheradas, digamos, o el empresariado así como una figura, ¿no? Está muy atrincherada, pero cuando uno entra un poco más a la dinámica cotidiana de las empresas, te das cuenta de que hay buenas empresas que hacen las cosas bien y hay otras empresas que lo hacen las cosas mal, digamos. La pregunta es cuando hacen como activismo político en contra de las reformas o en contra de los cambios, pero en general yo creo que falta un poco alguna como regulación que permita conectar de mejor manera el impacto que tiene la instalación de las empresas en los territorios. Hay mucho conflicto territorial en todo Chile por el impacto de la instalación de empresas, y esto es un cambio de la opinión pública. Hace 15, 20 años tú hablabas con la gente. Instalación de empresas, pero proyecto. ¿Por qué? ¿Pero el impacto medioambiental? Pero es el impacto social. Tú hace 15 o 20 años la gente iba a cualquier zona y lo único que quería era que llegara una gran empresa. Claro, porque es fuente de trabajo. Porque era fuente de trabajo. Pero hoy día tú vas a las mismas comunidades y la gente no necesariamente le gusta que se instale estas grandes empresas. Entonces yo creo que falta ahí un mejor diálogo y una mejor como instalación respecto a
cuál es la vocación de desarrollo de los territorios y a partir de esa vocación de desarrollo, qué empresas son las que contribuyen a ese desarrollo y qué empresas son las que lo dificultan. Un caso, por ejemplo, muy puntual es lo que pasó en Freirina. En Freirina hay una comunidad que está dividida. De hecho, la comunidad está dividida. Hay gente que apoya la instalación, que apoyó la instalación de la empresa AgroSuper, y hay gente que estaba en contra. Y yo creo que ahí es un desafío para los años que vienen respecto a cómo dialogar entre un desarrollo económico necesario para el país y las necesidades de las comunidades que demandan cosas distintas o más complejas que solo el empleo. Bueno, y ese, lo que está hablando Sebastián de Polo, bueno, llegó Guillermo Ramírez. ¿Ya recuperó el aire? Sí, claro. Ya. Qué lindo va a ser Santiago cuando lo inauguren. Está lleno de trabajos por todos lados. Estamos comentando. Es constante, ¿ah? Sí, siempre hay algo que se va a inaugurar. Y dicen, Sí, y dicen que no hay inversión, ¿no? Eso me sorprende. Bueno, pero podría haber más tal vez. Bueno, ¿Es eso, Santiago, Guillermo? Santiago no es Chile, Diego. A propósito de lo que estábamos hablando, Sebastián de Polo me dice, yo quiero hablar de la reforma laboral. Y tremendo tema, que ya tiene dividido, ¿no es cierto?, las opiniones. Y a propósito de la Fundación Trabajo para un Hermano, como le decía que estuve conversando el otro día, la gerenta de la Fundación, Isabel del Campo, me decía que no todos los chilenos pueden salir de la pobreza solamente con el trabajo, que la reforma laboral es necesaria y urgente. Si a Chile le está yendo bien, ¿por qué a sus trabajadores no les va bien? ¿Y por qué hoy día hay gente que sale a trabajar cada día y que sin embargo lo que obtiene de ingreso por ese trabajo no le alcanza para vivir? Y no sale de la pobreza, que es un mito esto de que tener trabajo basta. Dice la reforma es necesaria y urgente, y contrario, como decía el presidente de la SOFOFA, la gente quiere las reformas y tiene que ver con eso también la falla de popularidad, porque se están deteniendo las reformas. O sea, ella tiene una mirada distinta desde ese otro ámbito, Trabajo para un Hermano, dice, porque no van tan rápido como la gente quiere ver los resultados, ¿no? Y a propósito, porque ellos tienen mucho conocimiento del ámbito laboral en otros sectores que tal vez no tienen tanta visibilidad, ¿no? Y entonces el tema de la reforma laboral está ahí puesto, están los que dicen hay que hacerla absolutamente, están los que dicen no para nada porque va a afectar, y hay otros que dicen hay que hacerla pero cuidado. La democracia cristiana, por ejemplo. Ayer Guterres Martínez decía sí, pero hay que garantizar que todos los servicios puedan, no se puede paralizar el país, sí, digamos. Sí, ¿no? Pero lo primero. Aquí hay una reforma laboral, que una reforma laboral moderada, no es lo que uno hubiese o quisiera que existiera como modelo de relaciones laborales, pero sí fue aprobada ya en una primera instancia por la Cámara de Diputados, con la unanimidad de los parlamentarios de la nueva mayoría, y que hoy está en su tramitación normal en el Senado, y esperamos que esa reforma avance porque es importante para la lucha contra la desigualdad, porque cuando uno ve en retrospectiva cómo en los últimos 30 años ha crecido la desigualdad, y la sensación en la ciudadanía es de que uno se hace más rico y la riqueza no se distribuye. Eso es en buena parte por el modelo de relaciones laborales que hemos construido, en donde no hay en la empresa diálogo social. No generalicemos, ¿no? No, en general no hay. Si cuando tenemos que solo un 8% de los trabajadores negocian colectivamente, porque no hay diálogo social para la gran mayoría de los trabajadores. Entonces, a mí me parece que ahí hay un tema prioritario, y es evidente que en la discusión más técnica, particular del proyecto de ley, hayan discusiones respecto de cómo ese proyecto se perfecciona. Sí, eso es normal. Y yo creo que está la discusión centrada fundamentalmente en los servicios mínimos, en cuál es la extensión de estos servicios mínimos, qué empresas caen o no dentro de estos servicios mínimos. Esto vinculado al reemplazo en huelga. Claro, es que es el tema más discutido, ¿no? Claro. Y bueno, la oposición que dice que esta reforma sería un error aún más grave que la reforma tributaria, Guillermo. Sí, de nuevo estamos yendo en el sentido contrario al que está yendo todo el mundo. Hace un par de semanas atrás, David Cameron en Inglaterra decía que iba a flexibilizar aún más el reemplazo en huelga, que ya se puede hacer en Inglaterra. Y la razón es muy simple. David Cameron, como casi todos los países europeos, se dan cuenta de que hoy día una empresa se puede instalar en cualquier país y vender en todo el mundo. Y van a decidir en qué país se instalan
básicamente por el ambiente que exista. El problema en Chile es un problema de ambiente. Este gobierno, y sería bueno que ya se sincerara de una vez, y las palabras de Diego en cierta forma lo traslucen, le ha declarado la guerra al mundo privado. Ha generado un ambiente hostil para el mundo privado. Cada vez que el gobierno se refiere al mundo privado, se refiere con frases del tipo los poderosos de siempre. Cuando hablan de empresarios o de empresas es como si hablaran de ladrones o de cuevas de ladrones. Y al final lo que genera eso es que se diseña una reforma tributaria primero, con esa lógica, que lo que hizo fue justamente lo que advertimos que iba a hacer, que es frenar completamente la inversión. ¿Y quiénes se ven perjudicados? No el capital, que se mueve a otros países, los trabajadores que se quedan sin pega, el estancamiento de la economía, los más pobres. Y ahora están haciendo una reforma laboral con la misma lógica. Cada vez que alguien habla a favor de la reforma laboral, hablan como si hubiese una especie de guerra entre empleador y empleado. ¿Por qué? Como, bueno, esa es la misma pregunta que me hago yo, ¿por qué? Si no, no existe, pero, por ejemplo, entonces... Perdón, aquí, la ministra del Trabajo, que dice, queremos simetría en las relaciones laborales y desarrollar un diálogo social efectivo, para la cual se necesita ampliar y mejorar la negociación colectiva y fortalecer la acción sindical. Lo que se quiere con esta reforma es como darle a los trabajadores la capacidad de poder discutir de igual a igual. Claro, la capacidad, pero limitando los mismos derechos de los trabajadores. Porque si usted no está sindicalizado, usted no puede aprovecharse de los beneficios que logra el sindicato. Si usted está sindicalizado y se quiere bajar de la huelga... ¿Un incentivo para que se sindicalicen? Y una limitación a la libertad de los trabajadores. Si usted está en una huelga y se quiere descolgar, la ley no se lo va a permitir. Entonces, perdón, lo que aquí va a pasar, esto lo han dicho empresarios de centro-derecha, centro-izquierda y gente que no está vinculada a la política. Lo han dicho economistas de centro-derecha, centro-izquierda y personas que no están relacionadas con la política. Ayer le mandaba una carta a la ministra del Trabajo, la Asociación de Empresas Americanas, que le está diciendo, si usted aprueba esta reforma tributaria, nos vamos a ir al país de al lado, vamos a seguir vendiendo Coca-Cola en Chile, pero no la vamos a producir en Chile. Entonces, vamos a tener el mismo producto en el supermercado, pero todos los empleos que eso genera no van a existir. Entonces, esto es exactamente igual a lo que vivimos. No, están advirtiendo algo que va a ocurrir. Bueno, yo lo que estoy diciendo simplemente es que lo mismo pasó con la reforma tributaria. Los mismos argumentos del chantaje, de la campaña del terror que se dieron. Y finalmente ocurrió. Y este gobierno en un año va a tropezar con la misma piedra, lo cual es un récord absoluto, porque son las mismas personas, los mismos economistas, incluso algunos de izquierda como Aninat, que están advirtiendo que esto es una cosa que hay que mirar con cuidado, que esto es algo que hay que avanzar pensando bien lo que se está haciendo. Uno no está en contra de toda la reforma laboral, sino que lo que a uno le alarma es que hay ciertas cosas de la reforma laboral que pueden generar que las empresas se paralicen. Y nadie quiere instalar una empresa, sea pequeña, muy pequeña, un restaurante, o sea muy grande, la Coca-Cola. Nadie quiere instalar una empresa sabiendo que el día de mañana puede paralizarse y puede no producir. Hay empresas que simplemente no son capaces de soportar una huelga con esas características. Y simplemente para terminar, en el mundo entero se está yendo en la dirección contraria, por flexibilizar. Está bien, generar más diálogo entre trabajadores y empleadores, eso nadie está en contra de eso. Pero en el fondo generar por ley estos cerrojos que impiden negociaciones paralelas, que impiden que alguien se descuelgue una huelga, que impide un reemplazo en huelga, ya sea con trabajadores internos o externos, es algo que finalmente va a perjudicar a las empresas en Chile. Yo creo que Sebastián de Polo. El otro día escuchaba a la presidenta de la CUT y hacía un punto muy interesante, que era, decía, mira, aquí el tema no es el extremo de la huelga, el tema es que existan condiciones de igualdad en la discusión, en el diálogo, en la negociación laboral. Entonces yo creo que sí hay una campaña del terror, de la oposición y de una parte del empresariado, de decir, mira, no van a paralizar todas las empresas, y eso no es así. Lo que va a pasar en realidad es que va a haber más oportunidades de diálogo y de ponerse de acuerdo, porque hay muchas empresas en las cuales ni siquiera reciben a los sindicatos, no reciben a los trabajadores, no negocian sus demandas, y eso genera más violencia a la hora de la reacción. Por ejemplo, que no se pueda negociar por rama, que no se pueda negociar por distintas, en el fondo, actividades empresariales, lo que vimos recientemente en Codelco, eso ocurre porque no hay institucionalidad que permita hacer el debate y el diálogo. Entonces, como no hay institucionalidad, los trabajadores que tienen alguna reivindicación terminan movilizándose y eso radicaliza la movilización. Entonces, esto al contrario es comprar e invertir en paz social y en diálogo social, y no es comprar conflicto.
Y yo creo que lo que están haciendo la campaña del terror son los que dicen que aquí lo que va a haber una paralización de la economía, prácticamente, cuando no es así. Ya está paralizada en todo caso. Los que pueden regular, o sea, los que pueden efectivamente negociar son aquellas empresas que tienen más crecimiento, que combaten la desigualdad, y ahí hay un tema de principios también. Es cómo se combate la desigualdad, y el principal instrumento de combatir la desigualdad no es un bono, es el aumento de ingresos. Entonces, no es posible que la gente trabaje y se mantenga en la pobreza. ¿Cómo se aumentan los ingresos sin subir como por decreto los sueldos? Ahora, a través de la negociación con las empresas. Sí, yo creo que primero es un tema de lenguaje y de concepto. Aquí nadie está en contra de los privados, al contrario, los trabajadores también son privados y por lo tanto, y en este caso particular, en el modelo de relaciones laborales son privados de la posibilidad de negociar en muchos casos. Y lo que uno está esperando es que la empresa, esta comunidad en donde está el empresario, el que pone el capital, y donde están los trabajadores, que en el fondo son los que también hacen marchar esta función productiva, ellos puedan dialogar y establecer cuáles son las mejores condiciones para ambos. Eso es lo que uno busca con esta reforma laboral. Y lo que uno señala, y porque es una visión ideológica también, y nos sinceramos, sí. y es que la mejor forma de lograr ese objetivo es generar mejores sindicatos y sindicatos grandes, representativos. ¿Por qué? Porque eso permite al empresario negociar con alguien que sabe que va a representar a los trabajadores que están sindicalizados. Y genera Y el certidumbre. problema, ¿y por qué se señala que la titularidad sindical es elemental? Porque hoy lo que ocurre es que no hay un incentivo a sindicalizarse, porque el sindicato a veces pequeño, dirigentes sindicales que de toda la vida, que han luchado por esto, obtienen después de una larga lucha un cierto beneficio, y después de eso, es que resulta que los que no se lucharon, los que se quedaron en la casa, también obtienen los beneficios porque el empleador se los extiende. ¿Por qué? Porque naturalmente el empleador le conviene que haya menos fuerza sindical y así no extender los beneficios o no fortalecer esa posición. Ahora, y finalmente los derechos comparados, esto siempre que se señala de que hacia allá va el mundo, yo digo, hasta que no avancemos hasta allá, yo no he visto hasta ahora ningún país que haya cambiado su modelo de relaciones laborales. Laborales de la forma que la está planteando Gonzalo. Justamente ayer, solamente un dato, la Fundación Sol, a ver, porque ¿qué pasa? No importa, no. Dime. ¿Tú crees que tiene una carga ideológica la No, Fundación eso desde Sol? luego. Pero ¿Sí? sí, pero está bien, tienen su derecho a dar su opinión. Porque, un dato, dice, los países, en 14 de los 15 países con menor desigualdad de ingresos en la OCDE, existe negociación por rama. Pero lo interesante es la historia, cómo llegamos a este sistema de trabajo, y cuentan la historia, dice, la gran transformación de las reglas de juego vino hace ya 36 años, en 1979, cuando se impone el llamado plan laboral. O sea, no sé si ustedes lo saben, pero bueno, ideológicamente hablando, la ley laboral tuvo una marca de nacimiento: impedir que la negociación colectiva fuera un instrumento para distribuir ingresos. Su mentor, el ministro del Trabajo de la época, José Piñera, que creó las AFP, ¿verdad?, lo reconoció con esa sinceridad que aún le caracteriza. Para dar cuerpo a este sello de nacimiento, se procedió a descentralizar al máximo los procesos de negociación entre empleadores y sindicatos y encerrarlos solo en el ámbito de las empresas. Para José Piñera, eso era funcional al libre mercado. Desde entonces, la negociación colectiva por rama desaparece, aun cuando en los últimos años algunos sectores precarizados y estratégicos del país han logrado imponerla por la vía de los hechos. ¿No es cierto? Pero esa es la historia, eso quería contar, que ese sistema existe desde 1979, entonces todavía no se ha terminado y no se ha cumplido, según ellos, esta promesa de terminar con el legado del plan laboral. Plan laboral, entonces, era un aporte a la historia de cómo se van gestando los sistemas. Guillermo Ramos. Yo quiero decir dos cosas muy breves. La primera es que tanto la persona de un trabajo para mi hermano como las personas como Diego en particular, plantean la reforma laboral como una especie de solución mágica a los problemas. Han estado tanto tiempo esperando a los trabajadores. Llegó el momento en que van a tener mejor sueldo, en que van a tener mejores condiciones laborales. Eso es una gran irresponsabilidad, porque no hay recetas mágicas. Aquí todo chileno sensato sabe
que para salir de la pobreza o para que una familia progrese eso requiere tiempo y trabajo. Y es lamentable que sea así, pero es la realidad. No hay ningún sistema que le garantice a nadie que el día de mañana, de un día para otro, va a cambiar su suerte de manera automática e instantánea. Eso no existe. Segundo, el sistema que propone Diego y la crítica que le hace al realismo que estoy tratando de poner en esta mesa. Yo simplemente quiero decir una cosa. En el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el crecimiento económico fue un 5% y los sueldos subían un 6% al año. Es decir, los salarios aumentaban en mayor proporción que el crecimiento del país. Eso explica por qué en el gobierno del presidente Piñera la desigualdad disminuyó. En el gobierno de la presidenta Bachelet, en el anterior, vayan a los números, la desigualdad aumentó. Y yo afirmo aquí y ahora con la crisis económica más importante de los últimos 50 años, sí, de por medio. Que fue en los últimos 6 meses del gobierno de la presidenta. No ocupemos los datos para cuando te sirven y cuando no te sirven, no los cambiemos. La crisis subprime fue en el último semestre del gobierno de la presidenta Bachelet. Se lo comió entero el gobierno del presidente Piñera. Pero hubo una contracción enorme en la economía. Con esa crisis y con el terremoto se creó 1 millón de empleos y se disminuyó la desigualdad. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet se aumentó la desigualdad. Y en este gobierno se va a aumentar la desigualdad. Porque la izquierda no quiere entender de que la forma de que los salarios suban, de que la gente tenga pega, de que las familias puedan surgir, es facilitando la inversión, es que haya más trabajo, no menos trabajo, en que haya menos inversiones, más inversiones, no menos inversiones, y hacen todo al revés. Y cuando uno les advierte que están equivocados, ellos dicen que hay una campaña del terror. Ocurrió con la reforma tributaria, se les dijo, la reforma tributaria específicamente lo que va a producir, específicamente un efecto, la inversión se va a ir al diablo, y fue lo que ocurrió. Y hoy día nosotros estamos advirtiendo que esta reforma laboral, tal como está, no nos estamos poniendo a toda reforma laboral. Esta reforma laboral, tal como está, va a tener un efecto peor que la reforma tributaria. Ahora, ayer conversé con Benito Baranda a propósito del Día de la Solidaridad y él se pronunció también sobre las reformas y habló también de la reforma laboral. Recordemos que él es el director ejecutivo de América Solidaria y él dice lo que tenemos... hay que avanzar en una reforma laboral que termine a su juicio la vergonzosa desigualdad salarial, porque una cosa es haber salido de la pobreza y otra cosa es lograr menor desigualdad, ¿no es cierto? Lo tenemos que entender como un problema ético, no económico, un problema ético profundo. El salario mínimo no le permite salir de la pobreza a las personas. Si una persona gana el salario mínimo, lo lleva a la casa y son 4 personas, vive en extrema pobreza. Para poder salir de la pobreza necesita 360.000 pesos líquidos para una familia de 4 personas y bueno, el salario mínimo es 240. Entonces, también haciendo una reflexión desde el punto de vista social, ¿no? Él tiene razón. Lo que pasa es que esta reforma no hace lo que él pide. Claro, eso es el tema. El instrumento es donde no se está de acuerdo. Exactamente, ¿verdad? es el objetivo, sí, por supuesto. Obviamente que sí. Lo que pasa es que Diego. aquí se genera o trata de generar la sensación... y que nunca va a ser tiempo de reforma, dijo Benito Baranda. Eso yo creo que es lo más importante. Que cuando les va bien, ¿para qué vamos a hacer reforma? Porque nos va bien. Cuando no nos va bien, no hay que hacer reforma porque nos va a ir peor o no estamos bien. No, en el próximo gobierno hay que hacer reformas para arreglar todas las embarradas de este gobierno. Así que ahí va a ser el momento de reforma, claramente. Da por hecho Guillermo Ramírez que vuelve la oposición al gobierno. Yo lo he dicho todo, si volvemos a hacer gobierno hay que moderar la reforma tributaria, hay que echar para atrás la reforma educacional, porque al final es lo que la gente pide. Uno sigue viendo las encuestas y la gente rechaza incluso las reformas que ya están aprobadas. ¿Tú crees que si la oposición llega al gobierno echa para atrás las reformas? Las malas, sí, por supuesto. No, las buenas pero la educación, ¿cuál echaría para atrás? Nosotros lo que vamos a hacer es devolverle a los padres la decisión sobre cómo quieren educar a sus hijos, la libertad de enseñanza y el derecho de los padres. Eso respecto a la reforma educacional. Y en el caso de la reforma tributaria, hay que ver lo que va a hacer el gobierno. El gobierno ya anunció que la va a moderar y va a mandar un proyecto de ley. Sí. Si ese proyecto de ley es tímido, es tibio, es para la galería solamente, va a haber que hacer otro para moderar aún más esa reforma. Ahora, para eso se necesita tener mayoría en el Parlamento. Sí, de acuerdo. Y en eso están ustedes, ¿no? Ya empezando... En eso estamos trabajando. Trabajando, sí. Diego. Mira, yo creo que a mí me preocupa que se genere o se trate de generar la opinión pública aquí el discurso de que estamos avanzando hacia un modelo de relaciones laborales como el de Cuba o el de Venezuela, en que aquí va a llegar el caos y aquí hay un conflicto permanente. Aquí estamos avanzando tímidamente, lo partí desde el principio, aquí no estoy diciendo que aquí haya una fórmula mágica, partí diciendo que estamos avanzando tímidamente hacia lo que existe en la mayor parte del mundo. Si aquí nadie puede decir de que el modelo de relaciones laborales que tiene Alemania, en donde más del 80% de los trabajadores negocian colectivamente, es un sistema
que perjudica la inversión, o que no se preocupa por la desigualdad, o que tiene o que va a retroceder en el desarrollo económico del país. Yo creo que aquí lo que estamos señalando es que en la empresa, y ni siquiera estamos hablando interempresa por sector, estamos hablando en la empresa, que los trabajadores y los empleadores puedan sentarse a dialogar en igualdad de condiciones, no solamente las remuneraciones, no solamente los sueldos, sino las condiciones laborales, también, ¿por qué no las jornadas laborales? O sea, todas esas circunstancias pueden generarse y pueden favorecer a la empresa si se conversa, si se negocia. Bueno, en todo caso creo que eso, entender que eso va a generar conflicto, yo creo que el conflicto lo genera cuando el empleador unilateralmente toma todas las decisiones, porque por lo tanto el trabajador que tú decías que gana hoy día el sueldo mínimo, y gana el sueldo mínimo no porque sea flojo, porque lo gana trabajando 44 horas semanales y es pobre, ese trabajador tiene también derecho a que sus condiciones sean parte del diálogo social en la empresa. Por supuesto que sí, pero no lo Guillermo, perdón, sí, Sebastián, ¿querías decir algo? O simplemente yo quería, ¿se va a votar? ¿Se va a votar en general? ¿Se va a aprobar? Se va a aprobar en general. Se va a aprobar. Se va a aprobar. En general, digo, en general. La idea de legislar, o ya ¿en qué estamos? Mira, en el Senado se vota, se está votando en general. En general, no sí. en particular. Y va a pasar lo que ha pasado siempre, que la DC la critica en público para quedar bien con la gente que está en contra de la reforma, pero al momento de votar la vota a favor para quedar bien con el gobierno. Ocurrió con la reforma tributaria, ocurrió con la reforma de la educación, donde Ignacio Brocas, que era presidente de la... Pero sí, hoy día los reparos, hoy día esto se está discutiendo no porque la oposición esté, perdona, los reparos ayer los era reparos para... no son porque la oposición no esté de acuerdo con el reemplazo en huelga, son sectores de la DC los que no están de acuerdo con el reemplazo en huelga. Si fuera solo la oposición, simplemente lo votarían y pasarían máquinas. La posición de la senadora Goich, que es la que integra la Comisión del Trabajo y que lo ha señalado en todos los tonos y que ha sido además las posiciones oficiales de la DC en su Consejo Nacional, y además que fue aprobado por unanimidad de los diputados de la Cámara de Diputados, es continuar con la reforma tal como está. Bueno. Lo que pasa es que hay visiones distintas dentro del partido, evidentemente, pero que son absolutamente minoritarias y que los medios la inflan porque tienen una intención, porque tienen una agenda. Yo creo que ese es el tema es que cómo hacemos un debate público respecto a los derechos de los trabajadores y además al crecimiento de la economía. No tiene por qué ser dos conversaciones distintas. Entonces yo creo que es maniquea con la posición que tiene la UDI y parte de la derecha y el empresariado de decir, o me dan libertad para el crecimiento económico, o aquí no hay empleo, hay desigualdad, hay pobreza y se acaba el mundo, porque ellos tienen la concepción, que nosotros no la tenemos, la concepción de que es solo el empresariado el que como benefactor de este país. Y yo creo que hay que combatir esa idea, porque no es verdad. En 30, 40 años de excesiva liberalización de nuestra economía, lo que ha pasado es que una élite muy pequeña se ha enriquecido mucho y la gran mayoría ha mejorado, sí ha mejorado con esta idea del chorreo, pero ha mejorado a un ritmo mucho menor que la concentración de riqueza en el sector más rico de la economía. Entonces, si queremos equilibrar para pensar en el futuro y qué vamos a hacer para de aquí hacia adelante, yo creo que el modelo de desarrollo en el cual estamos y el modelo de relaciones laborales es central al modelo de desarrollo. Anda a ver Suecia, anda a ver Alemania, anda a ver Japón, digamos, incluso Estados Unidos, que es súper liberal, tiene sindicatos mucho más fuertes eso que lo que tenemos acá. Entonces, a leer sobre la Fundación Sol, los países y nombra a todos esos países. O sea, yo me acuerdo lo que decía Ricarte, de que Chile es como la Norcorea del neoliberalismo. Es decir, nosotros tenemos que devolvernos a ni siquiera a una cuestión extrema de izquierda, necesitamos devolvernos a una mínima justicia en las relaciones laborales donde los sindicatos tengan posibilidades reales de negociar, y eso necesita ciertos derechos que hoy día no están garantizados. ¿Puedo hacer un comentario muy breve? Si uno ve por qué estos temas no son tan conflictivos en otros países, sobre todo de Europa, es porque la derecha en esos países ha tenido una presencia bastante importante en el mundo sindical y en el mundo laboral, cosa que en Chile no existe, por lo tanto hay una desconfianza en Chile muy importante respecto a la organización de los trabajadores. No, yo solamente para cerrar, Benito Aranda decía que nunca es tiempo para reforma. Yo creo que efectivamente nunca es tiempo para malas reformas. Y el punto que aquí parece que no entienden y lo que me asusta, de verdad, yo salgo preocupado de esta conversación, es que se habla como si esta reforma fuera... O sea, yo salgo preocupado de tu amenaza de que van a devolver toda la reforma y los avances que ha habido democráticamente construidos. ¿Sabes lo que pasa, Sebastián? Que tú hablas como, no, y que la derecha y los empresarios, que yo solamente quiero decir una cosa. Las acciones tienen consecuencias, te guste o no. Y cuando una reforma es mala,
las consecuencias son malas. Depende para quién. No, porque lo que tú estás haciendo es decir, mira, esta reforma es mala, va a pasar esto otro. Para los trabajadores, porque no va a haber menos pega en Chile. Son los empresarios los que deciden no invertir. Va a haber menos pega en Chile. Porque los empresarios no están dispuestos a invertir en esas condiciones. Porque es una decisión. Cuando tú vas al supermercado, Cecilia, y ves dos productos iguales, pero uno vale 1.000 pesos y el otro vale 800, ¿cuál compras tú? El de 800 todo el mundo, depende de la calidad. O sea, pero si es la misma calidad, todo el mundo compra el de 800. ¿Y qué, ya que puede decir, oye, pero ¿y qué pasa con los pobres trabajadores del que vende a 1.000? La gente lo que hace es lo que siente que a su familia le conviene más. Lo que estoy diciendo es que si un empresario va a poner... Si un empresario va a poner una empresa, sí, y en el país de al lado le ofrecen impuestos más bajos, le ofrecen un ambiente laboral más tranquilo, ¿qué va a hacer el empresario? ¿Tan ambicioso es? ¿Tan codicioso? Bueno, es que es la realidad. Yo no soy empresario, yo opero con otras lógicas, pero uno tiene que entender esto. Cuando Diego dice que la derecha en Chile no ha estado en los sindicatos y que eso hace una diferencia entre la derecha en Chile y en el mundo, yo te quiero decir, Diego, que la verdadera diferencia es entre la izquierda del mundo y la izquierda de latinoamericana. Porque la izquierda en el mundo entendió. Yo estuve en una universidad de Estados Unidos de izquierda. A mí me hizo clases profesores de izquierda que asesoran económicamente Obama. Y a mí lo que me pasaba era libre mercado. Ellos entendieron lo que la izquierda latinoamericana no ha entendido. Se reconciliaron con el mercado y buscan regularlo de la mejor manera posible. Ustedes siguen combatiéndole. Y no aceptan la realidad. Queremos regulación. Vamos a comerciales. Solamente decir respecto a la reforma laboral. A ver, hay que tener cuidado en no desinformar en qué consiste la reforma laboral, qué es lo que se está discutiendo respecto a lo que dijiste, Guillermo, de la democracia cristiana, que vota y opina distinto. Era el... Voy a precisar para hacer justo con las pequeñas empresas, los pequeños empresarios es el punto que le preocupa a algunos sectores de la democracia. Huelga, sobre todo es lo que preocupa. Por eso, pero aquí en los servicios básicos. La discusión no es reforma tributaria sí o no, es si esta reforma tributaria es buena o es mala. Estábamos hablando de la laboral, Perdón, laboral. No es si sí o no, es si es buena o mala, y esta es mala. Ya la conocen, y bueno, ahí está el Parlamento para que la discutan, ojalá. Y ahí está la mayoría, digamos, ¿no? La mayoría de las encuestas, más del 70% de la la mayoría es para votarla. Si ustedes quieren deshacer el camino de reforma, van a tener que ganar la elección. Es bueno saber que la misión del gobierno, del próximo gobierno, de la propuesta del próximo gobierno de la derecha se va a detener y retroceder y no hacer las cosas bien, hacer las reformas bien, eso es. En todo caso, esto de que los padres elijan la educación para que sus hijos, dice, es lo que existe hoy con los vouchers, con plata del Estado, por ejemplo. Volvamos con el tema voucher. Volvemos después con educación, que también es el tema, son comentarios que nos llegan. Vamos a ir a comerciales. Hazlo por ellos, hazlos por ti, aprovecha los preventivos del mes del corazón que Clínica Tabancura tiene para ti desde copago 16.640 pesos. Infórmate más en www.clinicatabancura.cl. Y hay cosas que te gusta escuchar, pero el 50% de descuento en audífonos que GAES tiene para ti te va a gustar mucho más. Aprovecha por agosto. Infórmate en gaes.cl. Muchos me preguntan qué le pasa a Guillermo. ¿Por qué? Que llegó tan combativo. La UDI entró en otra etapa. Es que y además están las elecciones internas en la UDI. Y la respuesta es sí, estamos en otra etapa. Sí, ¿no es cierto? Sí. Están en campaña ya. No, estamos en una etapa de oposición más dura. Ya te voy a contar cómo llegamos a eso. Ahí está, dice no. Mira los auditores cómo se dieron cuenta. ¿Qué le pasó a Guillermo? Dicen. Ya, vamos a comerciales. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Papá, ¿me prestas el auto? ¿Qué? Si me prestas el auto. ¿Qué? ¡El auto, papá! ¿Cuál pato? Ay, papá, te hacen falta unos audífonos GAES. Y ahora que están con 50% de descuento. ¿50% de descuento? Toma la llave, nos vamos a GAES. Porque sabemos que te gusta escuchar lo que te conviene. Aprovecha la promoción Escucha Más y Paga Menos de GAES. Hasta el 31 de agosto, todos los audífonos Royal Tone y Siemens Inpeace con 50% de descuento. Consulta formas de pago en gaes.cl al 600-600-4237 o en cualquiera de nuestras 22 tiendas en todo Chile. No acumulable con otras promociones. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Vamos a tener otro.
Vamos a tener otro. Esa noticia, ese momento, jamás lo olvidaré. Llamé a cada uno de mis amigos para contarles que por fin tendría un partner, uno que me acompañaría toda la vida. En Clínica Tabancura estamos muy felices y orgullosos de presentarte nuestro nuevo edificio que está por nacer. Más habitaciones, más pabellones, más estacionamientos y más de ese cariño y comodidad que tú y tu familia merecen. Clínica Tabancura. Crecemos para abrazarte mejor. Hola, hijo. Papá, ¿qué pasa? Ay, ¿qué? Dormí mal. Tengo hambre, estoy cansado. Ay, entonces, ¿por qué no te abrigas, comes sal? Mira, déjame tranquilo, ya no me digas nada. Bueno, si vas a estar así, mejor te vas a tu pieza y te quedas sin postre. Ningún niño o niña te mandaría a tu pieza porque hayas tenido un mal día. A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, a los adultos nos toca crecer. El respeto nos hace grandes. Todos por Chile. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile. Reuniones de trabajo productivas con las excelentes promociones que Sheraton Santiago ofrece en su innovador centro de convenciones que incluyen salón privado, internet liberado, coffee break o almuerzo. Entorno incomparable, cálido ambiente y servicio de primer nivel. Organice su próxima reunión y disfrute de estos meeting packages con tarifas especiales desde 13.700 pesos más IVA por persona. Consultas y reservas al 22-707-0990. La mejor oportunidad siempre está en Sheraton Santiago. El fútbol se vive al aire libre. Hoy, a partir de las 4, celestes y azules se ponen al día en el Apertura. O'Higgins, Universidad de Chile. Y más tarde, desde las 7, Copa Sudamericana y el duelo entre Danubio y Universidad Católica. Hoy, 4 de la tarde, al aire libre en Cooperativa. Estuvo buenísima la liquidación. Ay, sí, mucha variedad, muy lindos colores. Demasiado. ¿Viste el que me llevé? ¿Cuál? ¿El Sportage o el Morning? Volvió la gran liquidación de Kia. Sorpréndete con descuentos de hasta un 17%. Morning, Río 4, Río 5 y Sportage a precios increíbles. Ven a toda nuestra red de concesionarios y llévate el Kia que quieres. Términos y condiciones en kia.cl. Kia, the power to surprise. Kia Chile, una empresa indumotora. Y dígame, ¿qué hotel le gustaría reservar? Mire, ¿sabe? Me gustaría uno cerca de Palermo, que a mi señora le encanta. El programa incluye hotel 3 estrellas y desayuno americano sector céntrico. Ah, pero mi señora quiere que nos quedemos en Palermo. No se pueden hacer cambio de hotel. En caso contrario, deberá pagar el voucher hecho por la compañía de turismo limitada. ¿Perdón? ¿Tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate a la tarjeta BCI Open Sky. Paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky y viaja donde quieras. Eso es vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. Condiciones del programa en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Chile le gana al invierno reconociendo síntomas de enfermedades respiratorias graves. En niños y niñas menores de 1 año, fiebre, hundimiento de costillas, falta de sueño e inapetencia. En adultos mayores, enfermos crónicos y especialmente en embarazadas, respiración rápida o ruidosa, tos, escalofríos, decaimiento, falta de sueño y de apetito. Chile le gana al invierno. Más información en minsal.cl y Salud Responde 600-360-7777. Juntos, un Chile mejor. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 5 grados. 5 grados en Santiago. Porque construir ciudades con calidad de vida es obra de todos. La Cámara Chilena de la Construcción, junto a la Asociación de Oficinas de Arquitectos y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, presentan el primer premio de aporte urbano, PAU 2015. Invitamos a las empresas inmobiliarias a postular proyectos que han impactado positivamente en el entorno urbano, apoyando así el desarrollo del país. Postulaciones hasta el 26 de octubre de 2015. Bases e inscripciones en www.premioaporteurbano.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 18 minutos para las 10. 18 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa.
Seguimos en el primer café. Hay cosas que te gusta escuchar, pero el 50% de descuento en audífonos que GAES tiene para ti te va a gustar mucho más. Aprovecha por agosto, infórmate en gaes.cl y hazlo por ellos, hazlo por ti. Aprovecha los preventivos del mes del corazón que Clínica Tabancura tiene para ti, desde copago 16.640 pesos. Infórmate más en www.clinicatabancura.cl. Estamos en el primer café de la bancada juvenil. Aunque el otro día me dijeron algo interesante, no sé quién, que ya debe llegar un momento en que los partidos políticos no deberían tener juventud de la UDI, juventud de RN, juventud de la DC, deberían ser todos incluidos, de la importancia de las nuevas generaciones en los partidos. Tema interesante que otro día tal vez podamos hablar. Estamos con Guillermo Ramírez, que es el secretario general de la UDI, hasta hace poco de la Juventud, Diego Calderón, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, y Sebastián de Polo, que es el coordinador nacional de Revolución Democrática, para que lo identifiquen mejor, el partido de Giorgio Jackson. Perdón. Y que no tenemos juventud. Y no tienen juventud. No van a tener tampoco. No tienen adultez. Tenemos adultez, tenemos futuro. Oye, pero cortito, si cuando sean partido no van a tener juventud. No vamos a tener juventud. Ah, mira. ¿Verdad? Interesante. Pero eso es una definición tomada por alguna razón, pero explícamela, porque de verdad me interesa. O sea, a los 18 años tú puedes votar, puedes ser todos los derechos, y nosotros creemos que los derechos políticos son exactamente los mismos. Deberías poder elegir presidente, senador, diputado. Yo no entiendo ninguna razón por la que haya una diferencia de edad para acceder a derechos. Entonces nuestra posición es que todos los que cumplen 18 años y pueden ser militantes del partido son a la vez militantes de toda la orgánica. Hay orgánicas temáticas, los estudiantes se juntan entre ellos, pero no hay una separación entre juventud y el partido. Pero la UDI, no sé cómo será la DC, un miembro de la juventud tiene plenos derechos y puede votar y puede hacer lo mismo que hace. Lo que pasa es que la juventud es un estamento que al final se preocupa de potenciar liderazgos jóvenes, pero no ganan ningún derecho o no pierden ningún derecho por edad, digamos. Así en casi todos los partidos políticos, entiendo, menos en la juventud comunista, que ahí sí es bien radical la separación entre la juventud y el partido. Pero nosotros en la Democracia Cristiana no. Tenemos derechos como militantes, pero nosotros somos iguales. Y peso político. Lo que pasa es que nosotros nos agrupamos, entonces nos agrupamos los jóvenes, nos agrupamos los trabajadores, se agrupan los trabajadores, se agrupan los indígenas y forman frentes dentro del partido. Pero somos militantes con pleno derecho. Pero uno de la juventud puede ser parte de la directiva nacional. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Lo doy también. Pleno derecho. Sí. Guillermo Ramírez, nos fuimos a comerciales con una promesa. ¿Por qué está tan duro Guillermo Ramírez? Hoy día muchos comentarios, el que es tan simpático, que siempre tan abierto, tan amoroso, porque vino tan peleador, que qué le pasa, y tú me dijiste que están en una oposición más dura, definida por el partido. A ver. Lo que pasa es que hace 2 semanas tuvimos un consejo directivo ampliado en la UDI, la misma semana en que la presidenta rompió todos los récords, con un 70% de desaprobación, la misma semana en que la gente se identificaba más con la oposición que con el gobierno. ¿Sí? Sí, 32-30, en esa encuesta ¿En la de la IMARC, sí. Ya. Pero la oposición puede ser mucho, a nosotros no estamos diciendo, estamos perfectos, no, somos súper autocríticos también de lo que está pasando, o sea, no me estoy tirando flores. Entonces, básicamente, nosotros consideramos que la UDI en particular y la centro derecha en general tienen un deber ético de levantar más fuerte la voz para corregir todo lo que se está haciendo mal. Nosotros de verdad, para nosotros sería súper fácil tomar palco, que se apruebe esta reforma laboral tal como está, y que el país se vaya a la punta del cerro y después decir, ven, y ganar la elección. Siguiente. Nosotros estamos en una actitud que es más responsable, de oponernos con fuerza a estos proyectos que son malos para que los cambien. Porque estamos preocupados por el devenir del país. Y si no los cambian, los van a cambiar ustedes si son gobierno. Así es. Entonces estamos en una posición más fuerte en ese sentido, de que vamos a decir con más fuerza a la gente por qué, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, esta reforma laboral es mala y va a perjudicar al país. Lo hacemos de verdad, con un sentido patriota. Y si la cambian, va a terminar yendo en el mismo beneficio no solamente de Chile, sino del gobierno, que no va a tener que dar explicaciones el próximo año de por qué ya la economía está en recesión. Y creemos que esa es la actitud responsable que debe tener una oposición responsable. Y es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. O sea, no les gustó el realismo sin renuncia. Yo ya no entiendo nada de realismo sin renuncia. De hecho, después podemos dejar planteada la pregunta, no sé quién me podrá responder, pero yo no tengo idea quién manda en el gobierno. La presidenta de la República, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Eso dice la Constitución Política de Chile. No, pero estamos hablando de la realidad. No, porque yo hoy día veo que hay distintas facciones al interior del gobierno. Cuando la presidenta le quita absolutamente el piso al ministro Burgo en la entrevista a La Tercera el domingo pasado,
y después aparece Ricardo Lagos respaldando al ministro Burgos, y uno dice, bueno, acá hay una pugna interna que es bien fuerte. El mismo cónclave, que se habla de los ganadores y los perdedores. Al final, aquí uno no tiene muy claro finalmente para dónde va el gobierno, quiénes son los que de verdad están gobernando, quiénes son de verdad los que están tomando las decisiones. Quiero informar, por si no se sabe, a qué se refiere Guillermo Ramírez, esto de la dupla. Después el ministro Valdés dijo que esto de la dupla era un mito, que son 4 los ministros políticos. Después Guillermo Lagos, que llega a La Moneda en esta Ricardo Lagos, dijiste Guillermo Lagos. Que me tienes traumada, Guillermo. Ricardo Lagos Escobar, que llega a hablar de la Constitución, porque hay una ronda, ¿no es cierto?, de entrevistas con distintos personeros. Entonces se interpretó que él estuviera en La Moneda cuando la presidenta no está. Justamente el ministro del Interior, el ministro Burgos, esta mañana habló con Cooperativa sobre ese punto. Escuchemos. En particular, la venida del presidente Lagos estaba informada a la presidenta de la República, quien no solo la aceptó, sino que le pareció una muy buena idea. Entonces, todas estas especulaciones, que fue a última hora, que tuvo por objeto buscar un respaldo, todo es falso. Él vino a hablar de eso, a la salida conversó con los periodistas y se le dio el trato que hay que darle a cualquier persona, y particularmente a un expresidente. En la forma no fue un error instalarle todo el staff de presidencia, digamos, con La Moneda de fondo para que hablara. Ponérsele un micrófono a la salida del Ministerio del Interior, yo lo fui dejada a la puerta. Por favor, el día de mañana, si en virtud de esta o de otra cosa viene un expresidente de la República, le voy a dar el mismo trato, porque es el que corresponde. Es la frase que se ha usado. ¿Usted no siente que él dio cátedra en La Moneda de cómo gobernar? Yo siento que él vino a hablar de lo que habíamos conversado, le preguntaron sobre otros temas y habló con la claridad y la sinceridad que él habla, y no vino a hacer cátedra, vino a fijar su posición. ¿Y qué le dijo la presidenta después al evaluar esta agenda suya? Me dijo que ella no estaba sorprendida, estaba noticiada y le pareció una buena idea. En la reunión de este lunes ella nunca le expresó cierta incomodidad. Ni incomodidad ni tampoco fue tema, por favor. Le están dando a algunas personas de mala fe una connotación que jamás ha tenido. Ministro del Interior, ministro Burgos, hablando con Rafael Pardo esta mañana en esta pequeña entrevista cara a cara. También habló otros temas, pero en ese punto preciso están quienes dicen, bueno, si no hubiera ido Ricardo Lagos como está planificado, hubieran dicho, Ricardo Lagos le quita el piso al ministro Burgos, suspendió la visita que estaba planificada, y que si va es porque le quita el piso a la presidenta. Entonces, bueno, pero son pequeñas señales que finalmente no sé hasta qué punto la ciudadanía le... Ahora, yo encuentro que es un desatino lo de Burgos y Lagos. ¿Por qué? Porque la presidenta no estaba en Chile, no estaba en La Moneda, y yo encuentro que es una... Pero acabas de escuchar lo que dijo, la presidenta estaba al tanto y sabía que iba a ocurrir. Sí, está bien, pero también escuchemos el tenor de las declaraciones del ministro del Interior. Son defensivas. Yo creo que no fue un error político, y hay que reconocer cuando a veces, a lo mejor fue no intencionado, pero fue un error político porque se prestó para interpretaciones, y hay un ambiente muy enrarecido. Los medios están intentando meter muchas cuñas respecto a disputas, cosas que a lo mejor existen o no existen, y hay mucho actor político de mucha experiencia que se está comprando los titulares de los medios. Yo creo que eso habla de nuevo de la mala calidad del debate político que estamos teniendo. Entonces yo creo que es un error político haber hecho esta exposición pública tan fuerte, haber puesto un micrófono del gobierno a hablar al expresidente Lagos. Él tiene todo el derecho del mundo a hablar las cosas que quiera, pero yo creo que fue un error político y una señal que es confusa para la ciudadanía. Diego, y decir solamente que está Marco Enrique Ominami, que también está invitado, y varias personas que van a ir a mostrar a opinar sobre su postura, cómo hacer la nueva constitución, ¿verdad? Quizá ahora se diga que Meo viene a dar un espaldarazo al ministro de Burgos. O sea, yo encuentro que si uno ve las noticias la última semana, se armó por la prensa fundamentalmente, y creo que en buena parte de muy mala fe, una telenovela que puede tener, hay telenovelas que tienen al menos un relato, un cierto contenido, algo que la hace más atractiva, pero este no tenía ningún sentido, porque yo no vi dos posiciones en confrontación, no vi visiones distintas respecto hacia dónde hay que avanzar. Vi una lucha de ego, de algunos de tratar de marcar su punto, y creo que eso daña de alguna forma, como dice Sebastián, el debate público, porque uno esperaría
que más allá de la noticia pequeña, artificial, como dice la presidenta, o yo diría subterránea, uno esperaría que quienes tienen posiciones distintas las sinceren y las digan derechamente cuáles son, y para que nosotros podamos saber y confrontar esas posiciones. Pero esto como de las señales, de la interpretación. Ustedes que son de nuevas generaciones, en 15 años más, ¿van a hacer lo mismo de esto de las declaraciones, de las cuñas, de las frases, esas rimbombantes de un lado, del otro, y que entonces empieza todo un festival de frases que van construyendo todo este clima? Yo espero que no. Yo espero que no. La gente también creo que espera que no. O sea, yo creo que lo que está pasando es que hay ciertos como actores muy tradicionales de la política que no han comprendido el cambio del mundo y el cambio como del sentido común y lo que está esperando la gente de la política. La gente no está esperando como estas declaraciones muy afectadas, ¿no? Entonces, y estas como vueltas de carnero. Yo creo que la gente espera una conversación mucho más sincera, mucho más llana, mucho más de tú a tú. ¿Transparente? Más transparente y donde efectivamente, ¿más adulta? Y como dice Diego, ¿no? Donde uno puede decir, mi posición es esta y mi posición es esta otra. Y tenemos una diferencia y ante esa diferencia veamos que la gente decida, veamos los votos y que la gente decida. Guillermo Ramírez. No, un par de cosas. Primero, yo estoy de acuerdo con Diego en que este es un problema o un conflicto subterráneo. Lo subterráneo existe, pero no se ve. Y lo que trata de hacer el gobierno es tapar un conflicto que existe, para que no se vea. Entonces, una cosa subterránea. Es evidente que entre la nueva mayoría existen problemas. Yo cuando leí la entrevista a la presidenta Bachelet el domingo pasado, la tercera, yo honestamente no lo podía creer. ¿Cómo le estaba quitando el piso a sus ministros? Yo me hago la siguiente pregunta. Si el presidente Lagos, mientras él estaba en La Moneda, hubiese tenido un problema, un conflicto, una desaveniencia con su ministro del Interior, y después el presidente Lagos hubiese salido de Chile, ¿ustedes creen que el presidente Frey habría podido en ese gobierno ir a La Moneda, entrevistarse con el ministro del Interior de Lagos, sacarse una foto, cuando salgan para afuera hablar sobre lo fantástico y maravilloso que es este ministro, que fue mi subsecretario, que lo quiero tanto, que es tan capaz, que es el líder del gabinete? Yo honestamente creo que en un gobierno Lagos eso no habría sido posible. Y esto está ocurriendo ahora porque hay un vacío de poder, porque hay una lucha interna que es real y que es fuerte. Oye, a mí me llama la atención que el gobierno desde ayer o antes de ayer está tratando de hacernos ver como que todos en La Moneda trabajan con una sola mano porque la otra la usan para tomarle la mano al de al lado y están todos muy unidos y hay aquí una especie como de espíritu cumbayá en el que son todos hermanos y que hay mucha armonía. Todo Chile sabe que eso no es verdad. Entonces, lo mejor que puede hacer el gobierno es, en vez de tapar el problema, enfrentar el problema. Y el problema es el siguiente, y lo voy a graficar de una manera muy sencilla. Chile todavía no está, digo todavía, porque lo que dice ayer el presidente del Banco Central indica que va a pasar, pero todavía no está en una crisis económica brutal. Estamos en una turbulencia, por decirlo de alguna manera. Si usted está arriba de un avión y hay una turbulencia, usted no se preocupa porque sabe que hay un piloto experimentado que dirige el avión. Si a usted en la mitad de la turbulencia le dicen, oye, hay un problema, no tenemos piloto, la turbulencia entonces empieza a uno ponerlo nervioso. Hoy día el problema es que no queda claro quién manda. La presidenta saca no solamente a su ministro de Hacienda por primera vez en la historia de Volvimos de la Democracia, sino que cambia todo su comité político entero para dar un giro radical. Y luego dice que en verdad no hay un giro radical. Y después hablan de realismo sin renuncia. Y después en un conclave dice que estos ganaron y estos perdieron. Y después se agarra con su ministro del Interior. Entonces, la verdad es que nosotros necesitamos al final directrices más claras de para dónde está yendo el país. Pero en el mismo ejemplo puede haber copiloto, ¿no? Lagos. Claro. No. A ver, el candidato de la UDI. Claro. El candidato de la Guillermo, de Mercurio. Aclaremos que tú das una interpretación de la entrevista de la presidenta como que ella le quita el piso a sus ministros. Sí, claro, por supuesto que sí. Yo creo que ella reafirma su compromiso con la ciudadanía. Y Sebastián. O sea, eso es lo que yo leí. Lo que yo leí es que ella reafirma su compromiso con la ciudadanía por los cuales fue electa. Y que el cambio de gabinete, no nos olvidemos, aquí estamos de nuevo en la pelea chica. El cambio de gabinetes es profundo porque hay una crisis de credibilidad entre la relación entre dinero y política que afectó muy fuertemente a ministros clave del primer diseño de gobierno. Entonces aquí que hayan cambiado las personas no es porque haya cambiado como el sentido de lo que la presidenta Bachelet le comprometió al país. Yo creo que lo que está cambiando son los nombres, los nombres que tienen que dirigir, porque había una impugnación pública, si hay exministros que están siendo investigados por la fiscalía. O sea, no nos olvidemos de cuáles son los hechos que han llevado a esto. Entonces yo creo que mucha gente, y ustedes de la derecha incluida, estaban súper esperanzados de que Burgos, Valdés llegaran como a
olvidarse de este proceso de reforma. Y eso no es así porque el compromiso del programa de este gobierno es con la ciudadanía. Y la gradualidad del tema. Ya. Eso es exactamente lo que dice la presidenta en la entrevista. Dice, si alguien pensaba que Burgos y Valdés iba a llegar a ponerle un sello propio al gobierno, eso es wishful thinking, dijo la presidenta. Entonces, al final, la presidenta nos notificó en esa entrevista de que la retroexcavadora sigue, pero cambiamos el chofer. O sea, usted nunca vio nunca vio retroexcavadoras. Aquí lo que ha señalado la presidenta, yo leí con atención esa entrevista y me parece súper razonable lo que ella plantea. Aquí creo que fue un error señalar que los ministros no generaron un cambio en la conducción del gobierno, eso sí, pero el cambio en la conducción no iba como algunos quieren y efectivamente deseaban, un cambio en el contenido de la reforma, un cambio en la reforma. Lo que había era un cambio natural en la forma en que éstas se conducían, y eso era en atención a las nuevas circunstancias políticas y económicas del país. En todo caso, también es interesante la entrevista, no sé si la leíste, Guillermo, del ministro de Hacienda, cuando también habla de si alguien pensó que el cambio a la reforma tributaria, el tomar estas medidas significa que vamos a renunciar, no han entendido nada tampoco. O sea, sí, está claro. Yo sin compartir mucho los principios más económicos que tiene Valdés, encuentro que ha sido el mejor político en estas últimas 3 semanas, que ha sabido navegar en esta y con responsabilidad en este como tinglado de sentido común y de opiniones cruzadas y de peleas chicas que yo creo que nos tiene un poco hartos. ¿Qué pasa entre RN y la UDI? ¿No hay diferencia acaso? Siempre. ¿Cuando son gobierno? Siempre. Entonces no es normal las diferencias entre... No, este nivel de desautorización, o sea, perdón, pero yo he visto declaraciones de Jorge Pizarro, presidente de la DC la última semana, o de Ignacio Bócar, que honestamente críticas al gobierno que nadie en la derecha ha hecho, de una dureza. Entonces, no estamos hablando de diferencias que se liman. Estamos hablando de posiciones encontradas. Yo creo que en buena parte hay un problema político que creo que afecta bastante al gobierno, y es que como hay una derecha en una posición tan debilitada, el debate, naturalmente, todo el debate está concentrado dentro de la nueva mayoría. Pero y eso es una realidad. Porque la presidenta dijo que la derecha es la que bloquea las reformas. ¿Existimos o no existimos? ¿Estáis con la presidenta o no? No, pues la derecha no existe hoy en día en el debate. No estás de acuerdo con la presidenta, bien, me parece. Pero si es la realidad, si en la reforma laboral, la decisión respecto de la bajada del proyecto va a estar... Cuando estaba en su gira dijo que las reformas en Chile no se estaban pudiendo llevar como ella quería, porque la oposición las estaba bloqueando. Y ahora tengo aquí a Diego bloqueando, pero hay un proceso evidente. Y ahora tengo a Diego diciendo que nosotros no existimos. Guillermo tampoco exaltado hoy día, pero yo diría que más que eso, aquí lo que había evidentemente una campaña brutal de la derecha contra la reforma, eso sin duda. Ahora, bueno, se nos termina... Contra las malas reformas, no contra todas. ¿Cómo está catalogada Evelyn Matei en este momento en la UDI, Guillermo? Como una militante emblemática, fue nuestra candidata presidencial. Porque ha hecho declaraciones inteligente, con carácter. Aunque con esta acusación de los impuestos de la presidenta Bachelet. Bueno, ella está planteando una duda, la que tiene que responder es la presidenta. ¿Sí? Lógico. ¿Una duda razonable? O sea, lo que... expliquemos de qué se trata. Es que la presidenta Bachelet habría tiene una casa en Caburga con orilla de lago, sí, que vale en precio mercado 80 millones, que según el gobierno, lo que aparece hoy día en el Mercurio, el avalúo fiscal es de 40 millones, ¿sí? Pero la declaración jurada de la presidenta de Patrimonio dice que vale 560.000 pesos. Y de acuerdo al avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos de ayer, dice que vale 600.000 pesos, con lo cual ella ha estado pagando contribuciones por una propiedad cuya avalúo es 600.000, siendo que el precio de mercado es 80 millones. 600.000 pesos. Sí. ¿Cómo van a declarar que una propiedad cuesta 600.000 pesos? Bueno, pues esa es la pregunta que está haciendo Evelyn Matei. No, yo creo que esa es la pregunta que está haciendo Evelyn Matei. Perdona, pero ese avalúo fiscal es un documento oficial del Servicio de Impuestos Internos, no lo inventó Evelyn Matei. Oye, le falta un 0 o 2 ceros. Quizá ahí está el problema. Claro. Bueno, antes de despedirnos, solamente decirles, contarles que hay en cooperativa.cl está el libro de Patricia Verdugo, que lo escribió en el año 1900, esperen que lo voy a buscar, 86, sobre el caso Quemado. Ese libro lo pueden descargar, por supuesto, y es el libro que se salió a propósito de la actualidad. Dice, a ver,
ya en el año 86 se conocía la verdad. Y un capítulo, por ejemplo, dice: las primeras noticias fueron difundidas por 4 radioemisoras independientes, Cooperativa, Chilena, Santiago y Carrera, al promediar la mañana del 2 de julio, pocas horas antes de ser clausuradas por el gobierno del general Pinochet. Y bueno, ahí se relata, ¿no es cierto? Y en la descripción, cuando los encuentran, alguien un hombre joven que trabajaba en una construcción cercana a donde estaban ellos, dijo: los dos estaban parados en el medio del camino y trataban de detener algún vehículo, pero ninguno se detuvo. Les hacían el quite cuando veían sus caras quemadas, que parecían máscaras de monstruo. Un extracto. Entonces, este libro está en cooperativa.cl, lo pueden descargar gratuitamente, por supuesto, o lo pueden leer ahí online. Gracias a Diego Calderón, el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, Sebastián de Polo, coordinador nacional de Revolución Democrática, el secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias.